no decimos la edad. Y ya está con nosotros Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Augusto? Buenas noches. ¿Qué tal, Rosario? Gracias por la invitación. Bien, bueno, arranco preguntándote con el control de precios. Si ven que está funcionando en la provincia de Buenos Aires y si también sirve para llegar al 14 de noviembre de manera más airosa. Bueno, yo creo que era una medida muy necesaria porque claramente, y ustedes están charlando sobre las elecciones y todo este proceso, en las PASO la ciudadanía le dio un mensaje muy claro al gobierno, y cuando uno analiza las preocupaciones de la gente, hoy creo que la inflación está o en el primero o en el segundo lugar para la mayoría de los bonaerenses y de los argentinos en general. Entonces, me parece que las medidas que se tomaron de tratar de ordenar los precios en un contexto muy particular, que esto también me parece que hay que destacarlo, que es que venimos de una caída muy fuerte de la economía por la pandemia y una recuperación muy rápida este año. Estamos creciendo a tasas del 10%, se calcula que este año va a estar entre 8 y 9% el crecimiento, y eso genera diferentes tensiones en un contexto internacional que también está mostrando presiones inflacionarias en todos los países. Entonces, en ese marco, las medidas de controles de precios, de congelamiento que estableció el gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires se están cumpliendo. Uno está viendo en los supermercados, sobre todo las grandes cadenas, que se adaptaron muy rápido a las nuevas listas, que permitieron retrotraer los precios al 1 de octubre, cuando habíamos visto una suba importante en septiembre y en la primera quincena de octubre también una aceleración de precios que se pudo revertir, y nosotros confiamos que eso va a permitir dar una señal muy clara respecto a la recuperación del poder adquisitivo y respecto a la previsibilidad hasta por lo menos el 7 de enero de que los precios, vamos a ver cuánto es razonable pagar. Hay una crítica en la oposición y muchos economistas, es que hay un congelamiento de precios es porque no hay un plan económico y que después del 7 de enero el gobierno no tiene una perspectiva de qué hacer. Te pregunto, ¿hay un plan económico y después del 7 de enero qué va a pasar con, por lo menos, esta política de congelamiento? No, por supuesto que hay un plan económico, y el plan económico quedó claro cuando nos tocó asumir en 2019, que venía a cambiar completamente la lógica de funcionamiento de la economía, particularmente con algunos incentivos que para nosotros están detrás de esa gran crisis que nos generó el gobierno anterior, que tenía que ver con un premio por especular, por la timba financiera, y una penalización por los proyectos de producción y que generan trabajo. Entonces, con políticas para garantizar previsibilidad en las tarifas y racionalidad en los aumentos, con una senda de crecimiento del tipo de cambio previsible, con la recuperación de la Administración del Comercio Exterior para proteger a sectores que necesitan en la economía argentina que el Estado los acompañe, con una política del Estado Nacional de inyectar recursos al mercado interno, con tasas de interés que antes eran prohibitivas para cualquier proyecto productivo y premiaban la especulación, que se bajaron y que hoy están permitiendo que muchos proyectos se realicen. Es decir, ese es el conjunto de políticas que implementamos cuando nos tocó asumir y que enmarcan un proyecto productivo. Ahora, ¿qué es lo que claramente está ocurriendo? Tenemos una deuda que, en el caso de los acreedores privados, se pudo renegociar tanto a nivel nacional como provincial. Nosotros terminamos de renegociar la deuda hace un par de meses, y el endeudamiento con el FMI, que hoy es lo que nos está impidiendo tener una previsibilidad macroeconómica y financiera de acá para adelante, y que por eso es tan importante poder llegar a un acuerdo que nos permita lograr lo que necesitamos, que es contexto para que la economía crezca. Entonces hay un plan. A algunos no les gusta, algunos prefieren otro tipo de planes, algunos prefieren políticas donde el Estado se retira y deja que pase lo que pasó en el gobierno anterior. Entonces las críticas y los cuestionamientos a la falta de plan, en realidad no es que para mí están diciendo no hay plan, están diciendo este plan no me gusta, pero es el plan que votó la gente en 2019, el que la pandemia nos obligó a tener que cambiar algunas de las prioridades, pero es el que va a estar vigente. ¿Cómo podría decir que con el resultado de las PASO el plan no funcionó? Entonces el plan no funciona en ninguna parte del mundo. Todos los oficialismos, su plan estuvo mal, porque la pandemia generó que la mayoría de los gobiernos sufrieran un desgaste, sufrieran un castigo por parte de los electorados, seguramente porque no pudieron dar respuestas a las expectativas que tenía la gente, pero porque el daño de la pandemia fue muy grande. Entonces yo entiendo
y por eso cuando Rosario preguntaba sobre la cuestión de precios, que la gente esperaba un Estado que pudiera resolver el tema de la inflación o por lo menos ordenarlo, y eso no se logró, y por eso las medidas que se están tomando. Pero no, para mí no hay una relación directa entre lo que ocurrió con las elecciones y la falta de un plan o de una visión de para dónde tiene que ir la economía. Augusto, hoy estuviste en el almuerzo con los empresarios brasileños. ¿Qué nos puedes contar de eso, de ese encuentro? Eso fue el miércoles en San Pablo. Pero hoy hubo un anuncio. No. El tema de los aranceles, de que de que Brasil daba el primer paso con Argentina. Sí, pero yo no. Yo estuve en ese momento en Mar del Plata con Axel, con el gobernador, en la apertura de Juegos Bonaerenses, también una fiesta porque se pudo volver a hacer presencialmente algo que el año pasado no pudimos, que cumple 30 años la edición de Juegos Bonaerenses. No, estuvimos el miércoles en San Pablo. El miércoles. Donde con el embajador Daniel Scioli, con el gobernador, estuvimos en la FIESPI, que es la Unión Industrial de San Pablo, el estado más poderoso de Brasil en términos productivos industriales, y nos reunimos con representantes de 70 empresas de todos los sectores, de la industria, del comercio, de los servicios, que están la mayoría ya operando en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, y realmente nos sobrecumplió las expectativas. Porque, ¿por qué? Porque primero habíamos hecho una convocatoria para 25 empresas y vinieron 70, con lo cual eso ya habla de un interés por tener un encuentro con el gobernador para ver cómo eran las perspectivas que veníamos charlando de la economía argentina y la de Buenos Aires en particular, y una necesidad de estrechar vínculos e intensificar los vínculos entre la provincia de Buenos Aires, la más importante de la Argentina en términos productivos, y el estado de San Pablo. Y ahí sí hubo algunos anuncios de empresas brasileñas que están ampliando sus operaciones en Argentina, por ejemplo Whirlpool, que ya tenía una operación en La Matanza y ahora está haciendo una inversión muy grande en Pilar para la fabricación de heladeras. Penalty, que también había anunciado que volvía a producir en el país en Chivilcoy, se anunció hoy, lo anunció el embajador Scioli, que se van a hacer caballanas también en Chivilcoy. Es decir, de diferentes rubros manufactureros, y también estuvimos con la gente del retail. Hay mucha expectativa para que se incremente el comercio bilateral, que para nosotros Brasil es el primer socio comercial, y en la provincia de Buenos Aires el 60%, explican el 60% de las exportaciones a Brasil. ¿No notaste una grieta entonces? Porque se habla mucho de la grieta política con el gobierno de Brasil, con Bolsonaro, pero en los papeles con los empresarios no. Ese punto lo tocamos así en esos términos, en el sentido de que claramente con el gobierno de Bolsonaro nosotros no tenemos ninguna coincidencia en las grandes líneas de sociedad y hacia dónde tiene que ir el país, el Mercosur en general. Pero lo que charlamos con los empresarios fue que independientemente de si hay afinidad o no en un momento puntual entre los gobiernos, hay intereses estructurales que desde el punto de vista económico y productivo hermanan a Argentina y a Brasil. Entonces el presidente de la FIESPI, plantó ese argumento de pensar en cómo intensificar nuestra relación, porque tanto para Brasil como para Argentina la integración económica es clave para tener un proyecto sustentable de desarrollo, si no es muy difícil en este mundo. Una de las medidas que se lanzó después de las elecciones, después de las internas, que quizás generó polémica por eso, fueron los viajes de egresados en la provincia de Buenos Aires. Se iba a anunciar para 200.000 personas, o que podía llegar a acaparar a 200.000 alumnos. ¿Cómo está ese plan hoy? Lo pusimos en marcha cuando lo anunció el gobernador, pero esta semana comenzó la inscripción y en 3 días tenemos 27.000 inscriptos. Es decir, más o menos un 14% del universo total de estudiantes, que son estudiantes del sistema público y privado de la provincia de Buenos Aires que están cursando el último año y que pueden ser beneficiarios de este programa para tener un viaje de fin de curso con sus compañeros, 4 días en la provincia de Buenos Aires, en diferentes destinos, y que, vos fijate, Rosario, en tan poco tiempo, nosotros no esperábamos esta cantidad de inscriptos en tan poco tiempo, con lo cual, mi primera conclusión es una política muy valorada, porque si los estudiantes... A pesar de todo lo que se dijo, claro, o sea, yo creo que lo que se dijo tenía que ver con tratar de deslegitimar una política que se anunció en un momento determinado,
porque recién desde el 1 de octubre, ya nos olvidamos, ¿no? Pero recién desde el 1 de octubre están habilitados los viajes egresados. No se podía anunciar en otro momento. Teníamos que anunciarlo ahora porque se tienen que inscribir y poder hacer todo el proceso para que puedan viajar. Pero entonces, tanto los estudiantes que se anotaron, como el sector turístico, gastronómico, de las agencias de viaje, empresas de transporte, cuando nosotros les planteamos la política, que además venía de muchas charlas con ellos, en un momento se levantaron y aplaudieron de pie, a ese nivel. Lo que pasa es que quien critica no conoce lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, no conoce lo que sufrió el sector turístico en la provincia y evidentemente no tiene empatía con pibes y pibas de sexto año que pasaron, la verdad, un año horrible, que están terminando un ciclo lectivo, que pueden tener una experiencia que de otra manera no podrían tener la mayoría porque realmente la caída de ingresos fue muy grande. Y entonces, entre falta de empatía y desconocimiento, la oposición y algunos que se subieron a ese cuestionamiento, me parece que se equivocaron. Y hoy, fíjate, nadie está diciendo nada. Se ve que el Focus Group dio que ahora no es tan bueno criticar. Bien, Augusto Costa, ministro de Producción, te agradecemos la participación de esta noche. Vamos a una pequeña pausa.